Hola, el video tutorial al que me voy a referir trata sobre las consecuencias de la depresión económica que el mundo sufrió durante la década de 1930. Una crisis, una depresión que se inicia con la caída de la bolsa de Nueva York que se analizó en otro video. No obstante, en este video analizaremos las consecuencias económicas, sociales, políticas que se dieron en el mundo, particularmente en Europa, Estados Unidos y Argentina. Por un lado vamos a analizar el impacto económico, me refiero al cambio de paradigma económico que sufrió el mundo luego de esta profunda depresión que el mundo sufrió. Por un lado, cuando hablamos del impacto económico hacemos referencia a un nuevo tipo de orden económico, un nuevo tipo de medidas, de modelo económico que va a empezar a experimentar Estados Unidos con el nombre de New Deal, pero que se inicia fundamentalmente a partir de la época del presidente Roosevelt, que implicó lo que se conoce popularmente como el estado de bienestar. Aquel que se ve en la imagen es el economista británico John Maynard Keynes. Keynes propuso un nuevo tipo de papel, de rol del mercado en la economía, ya que consideraba que parte o gran responsabilidad de la crisis de 1929 se debió en parte al mercado liberal que rigió al mundo a mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El liberalismo económico condujo a la gran recesión, a esta caída de la bolsa de Wall Street en el mundo. Por lo tanto, Keynes propone, a partir de entonces, una mayor participación del Estado en la economía de sus respectivos países. ¿A qué me refiero con una mayor participación? A que el Estado se convierta de algún modo en conductor de las políticas económicas, a que el Estado intervenga dentro de las relaciones del mercado, el Estado pueda conducir de algún modo la economía a través de una política de nacionalizaciones de empresas, pueda tener cierto control sobre la economía, regularización de los precios, intervenciones dentro del mercado. En otras palabras, que el Estado pase a ser un regulador de la economía para que no vuelva a ocurrir una situación como la que ocurrió en 1929. Estas recetas de Estado proteccionista, Estado interventor, fueron seguidas principalmente por Estados Unidos al principio, pero luego conducidas por Argentina, Latinoamérica y Europa. Por otro lado, tenemos que destacar el impacto político bastante negativo que fundamentalmente Europa va a tener de la crisis. Fundamentalmente la crisis va a provocar un desánimo bastante importante en la población europea, que se va a ver sumida en una gran desesperación. Esa desesperación sumada a que las democracias en Europa no eran precisamente muy largas. Europa estaba viviendo gobiernos democráticos muy jóvenes, va a dejar las condiciones para el inicio de nuevos tipos de gobierno más autoritarios, más dictatoriales, y va a haber el surgimiento de nuevos tipos de dictaduras de índole autárquica, fascista. Todo esto tiene que ver con el hecho de que no solo el impacto de la crisis hizo que la gente comience a desconfiar de la democracia liberal que venía rigiendo el mundo hasta ese momento, una democracia que, como ya dije, en algunos países no estaba muy desarrollada, sino que en algunos otros países, antes de la crisis, ya se vivía una situación de
económica bastante precaria, como por ejemplo Alemania o Italia, el difícil periodo de la posguerra, que se vieron sumidos algunos países, contribuyó a que la buena parte de la población haya quedado, por un lado, muy resentida con el Tratado de Versalles, que significó el fin de la Primera Guerra Mundial, y eso sumado a la depresión económica de la década del 30, dio el lugar para el fortalecimiento de ideologías nacionalistas de extrema derecha, como las que caracterizaron a Italia, Alemania, España y Portugal. También tuvo mucho que ver el temor ante una revolución comunista como la que había estallado en Rusia en 1917. Muchos sectores propietarios, religiosos, católicos, ante la amenaza de una posible revolución que destruía todo tipo de propiedad privada y propugnaba el ateísmo, se vieron alarmados ante la posibilidad de revoluciones comunistas en sus respectivos países. Todo eso dio lugar al fortalecimiento de estas ideologías de extrema derecha que ya mencioné. Este tipo de dictaduras autocráticas que se van a formar tenían ciertas características comunes. Por un lado, el fortalecimiento de la autoridad en un líder en particular. La centralización del poder público en un líder, la popularidad de ese líder, ese gran manejo de las masas que tenían a través de grandes actos públicos, grandes discursos, grandes eventos de masas, el tipo de dictadura de partido único, me refiero a gobiernos unipartidistas, donde el pueblo estaba totalmente sometido a las condiciones de ese partido, a la ideología de ese partido, y todos los ciudadanos de un país eran miembros obligatorios de ese partido. Así como miembros de ese partido debían vestirse exactamente como lo dictaminaba ese partido, llevar la banda característica de ese partido. También se nota el corporativismo como característica común. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas, las corporaciones, los sindicatos, todo tipo de entidades estaban sometidas a los intereses del Estado, por ende a los intereses del partido. Todas las entidades, públicas o privadas, trabajaban para el partido y para el Estado, anulando todo tipo de iniciativa individual, anulando el pensamiento individual, anulando también la individualidad en sí misma. Por lo tanto, el partido, por ende el país, tenía control total sobre la población, teniendo como resultado gobiernos de un gran autoritarismo, un marcado autoritarismo, ataques a la libertad individual, la libertad de pensamiento y, como dije, la sumisión total a través de la propaganda al partido en sí mismo y por ende a su líder. En el caso de España, luego de una experiencia democrática a través de una república socialista, sectores conservadores de la Iglesia, buena parte del ejército y demás sectores de la derecha apoyan la rebelión militar que el general Francisco Franco lleva a cabo contra la República Española en el año 1936, una república de índole o de corte ideológico socialista y que fundamentalmente Franco atacaba hacia las libertades sociales, civiles que defendía este gobierno. Franco, que contó con buena parte o con casi todo el ejército español, derrotó entre 1936 y 1939, también con apoyo alemán, a las milicias republicanas
e instaura una dictadura completamente autoritaria que lo va a tener en el poder como máxima autoridad y bajo el nombre de generalísimo hasta el año 1975. Por otro lado, en Italia contamos con un país que, a pesar de que quedó entre los países vencedores durante la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles no fue igualitario con el bando italiano o no fue tan justo con el bando italiano como lo fue con otros países vencedores como Inglaterra y Francia. Eso despertó una gran antipatía y resentimiento del pueblo italiano que va a ser de algún modo canalizada por el individuo que se ve en la imagen, Benito Mussolini. Mussolini, durante la década del 20, crea unidades paramilitares conocidas como FACI, que van a actuar bajo sus órdenes y que van a lograr imponer cierto temor, cierta presión política que lo va a conducir a un puesto de poder a través del cual comenzará a construir una dictadura y un acaparamiento del poder público en su persona, convirtiéndose en otro líder autoritario, autocrático, conocido como Duce. Así como Mussolini va a convertirse en dictador de Italia, por un lado a través de la presión de sus unidades paramilitares, pero por el otro lado a través de elecciones legítimas. Claro que utilizando en muchas ocasiones la presión de sus grupos paramilitares, combinando también con los resentimientos de la ciudadanía italiana que ya mencioné. Y por último llevamos al caso más emblemático, Alemania. Alemania sin duda fue un país que se vio claramente desfavorecido por las condiciones que tuvo el Tratado de Versalles. El país de Alemania, luego de que el Segundo Imperio o el Segundo Reich desapareciera, tuvo muchas complicaciones bajo el nombre de República de Weimar, así como se convierte el país bajo ese seudónimo durante toda la década del 20. La débil República de Weimar tuvo que lidiar con los problemas propios de la posguerra, la inflación creciente, las deudas que tenía hacia los países vencedores, y en la década del 30 la situación no mejora, de hecho empeora, lo que hace que la democracia en ese país se mantenga bajo serias dificultades. Es en este contexto donde aparece este hombre que se ve en la imagen, Adolf Hitler, un antiguo cabo de la Primera Guerra Mundial que comienza a formar un partido bajo su dirección conocido como Partido Nacional Socialista. Intenta dar un golpe de Estado durante la década del 20 en Múnich, pero fracasa. Desde la cárcel escribe un libro titulado Mi lucha, donde básicamente teoriza sobre la derrota de Alemania y sobre la grandeza de ese país, y teoriza acerca de cómo la culpa de esa derrota estuvo en parte canalizada hacia ciertas minorías que había en Alemania, judíos y comunistas fundamentalmente, a quienes acusó abiertamente de la derrota militar en la guerra. Así como Hitler, una vez salido de la cárcel, comienza a reestructurar el Partido Nacional Socialista con muchos seguidores que le proporcionó su libro, y convencido de que la mejor forma de tomar el poder no era a través de un golpe de Estado, sino a través de elecciones limpias, con su partido Nacional Socialista y con sus seguidores, comienza a recuperar la posición, el terreno político perdido.
Así es como, para 1933, y luego de extensas campañas políticas acompañadas por presiones paramilitares, como las que utilizó Mussolini en Italia también, logra hacerse con el puesto de canciller de Alemania. Desde esa posición comienza a construir una nueva dictadura autocrática en Alemania llamada Tercer Reich o Tercer Imperio Alemán. Así es como Hitler, bajo un nuevo título, el título de Führer, se convierte en dictador o líder supremo de Alemania, la cual pasa a estar controlada bajo un único partido. Todos los demás partidos, especialmente el Partido Comunista, al cual utilizan como pretexto para construir un enemigo junto con el pueblo judío, el partido nazi pasa a ser el único partido legal. Así es como de esa manera Hitler y los se hacen con el poder en Alemania. De este modo llegamos al final de la década del 30, con una democracia totalmente acorralada, con dictaduras autocráticas haciéndose con el poder y con una nueva guerra mundial a las puertas de Europa. Muchas gracias.